Hay descubrimientos que no deberían llegar jamás a manos de quien no está preparado para asumirlos, y hay otros que simplemente no deberían existir. Lo que voy a contarles hoy pertenece a esta segunda categoría, aunque después de 15 años de investigación silenciosa me he dado cuenta de que el silencio también puede convertirse en complicidad. Todo comenzó de la manera más fortuita posible, como suelen ocurrir los grandes hallazgos que cambian para siempre nuestra percepción de la realidad. Era octubre de 2008 cuando me encontraba en Roma, trabajando en la documentación de un caso completamente diferente, relacionado con apariciones marianas en una pequeña aldea de Castilla. Mi contacto en el Vaticano, un hombre discreto al que llamaré simplemente Padre Antonio, había conseguido acceso a ciertos archivos que habitualmente permanecen sellados para investigadores externos. La idea era consultar correspondencia eclesiástica del siglo XVIII sobre el caso que nos ocupaba, nada más, nada menos, o eso creíamos. Fue durante la tercera jornada de trabajo, en una sala subterránea del Archivo Secreto Vaticano, que apenas recibe luz natural, cuando ocurrió lo impensable. El padre Antonio, al intentar localizar un legajo específico, volcó accidentalmente una caja metálica que se encontraba en un estante superior. Su contenido se desparramó por el suelo de mármol con un estruendo que pareció resonar en toda la cripta. Pergaminos, papiros, manuscritos encuadernados en piel desgastada por siglos de existencia. Y entre todos ellos, un documento que captó inmediatamente mi atención por una razón que aún no logro explicar del todo. Se trataba de una traducción al latín, evidentemente medieval, de lo que parecía ser un texto mucho más antiguo. La caligrafía era cuidadosa, meticulosa, como la de alguien que sabe que está copiando algo de importancia extraordinaria. En la parte superior, una anotación en tinta diferente, más reciente, advertía en italiano: herejía peligrosa, no debe circular, orden del cardenal Torretti, 1623. Pero lo que realmente me dejó sin aliento no fueron las advertencias, sino el contenido del documento. Sus primeras líneas hablaban de los mundos que precedieron al Edén y de las civilizaciones que el Altísimo tuvo que destruir antes de crear a Adán. El padre Antonio palideció cuando vio lo que tenía entre mis manos. Durante varios minutos permanecimos en silencio, él observando mi expresión, yo tratando de procesar lo que estaba leyendo. Finalmente, con una voz que apenas se elevaba por encima del susurro, me dijo que nunca había visto ese documento, que probablemente llevaba décadas, quizá siglos, sin ser consultado por nadie, y que, si quería mi consejo, debería devolverlo inmediatamente a su lugar y olvidar que había existido. Pero ya era demasiado tarde, las semillas de la duda habían germinado y crecían a una velocidad vertiginosa. Porque lo que había leído en aquellas primeras líneas concordaba de manera inquietante con fragmentos dispersos de otros textos que había encontrado a lo largo de los años. Referencias aparentemente inconexas que ahora comenzaban a formar un patrón coherente, referencias a edades previas de la humanidad en algunos manuscritos coptos, alusiones a mundos destruidos por la ira divina en ciertos textos gnósticos, menciones de civilizaciones anteriores a la creación bíblica en papiros que supuestamente narraban tradiciones orales egipcias más antiguas que las pirámides. Durante los días siguientes, mientras fingía continuar con mi investigación original, dediqué cada momento libre a memorizar fragmentos de aquel documento prohibido. No podía fotografiarlo, naturalmente. El padre Antonio había dejado muy claro que nuestra visita debía concluir sin incidentes. Pero mi memoria, entrenada por años de trabajo de campo, registraba cada detalle significativo. El texto hablaba de al menos 3 edades de la creación, anteriores al relato del Génesis. Describía civilizaciones que habían alcanzado niveles de conocimiento y tecnología que el documento calificaba como próximos a la divinidad, y que por esa misma razón habían tenido que ser borradas del libro de la existencia. Lo más perturbador de todo no era la información en sí misma, sino su tono. No se trataba de especulaciones teológicas ni de alegorías místicas. El redactor escribía como quien documenta hechos históricos, con la sobriedad de un cronista que registra acontecimientos reales. Y las fechas que mencionaba, calculadas según calendarios antediluvianos, que el texto se molestaba en traducir a sistemas cronológicos conocidos. Situaban estas civilizaciones perdidas en períodos que la arqueología oficial considera imposibles para la existencia de sociedades complejas.
Al regresar a España, inicié lo que llamé internamente la investigación paralela. Durante meses consulté bibliotecas privadas, colecciones particulares, archivos diocesanos que rara vez reciben visitas. Buscaba cualquier mención, cualquier fragmento que pudiera relacionarse con lo que había descubierto en Roma, y los encontré. Uno tras otro como piezas de un rompecabezas dispersado intencionalmente a lo largo de los siglos. Un manuscrito armenio que hablaba de los gigantes anteriores al diluvio que conocían los secretos del cielo. Un códice irlandés que mencionaba las 3 edades de sabiduría que fueron clausuradas por decreto divino. Fragmentos de textos árabes que describían las ciudades de cristal que existieron antes del primer hombre. Cada hallazgo planteaba más preguntas de las que respondía, pero también revelaba un patrón inquietante. Todos estos textos habían sido sistemáticamente marginados, declarados apócrifos o heréticos, retirados de la circulación por autoridades religiosas de diferentes épocas y confesiones, como si existiera un consenso no declarado para mantener oculta esta información, como si la existencia de civilizaciones anteriores a la creación bíblica representara una amenaza para los fundamentos mismos de la fe institucionalizada. Mi primera confirmación de esta hipótesis llegó cuando decidí presentar mis hallazgos a 3 teólogos de reconocido prestigio internacional. Sus reacciones fueron tan similares que parecían orquestadas. Primero, el rechazo inmediato a considerar siquiera la autenticidad de los documentos. Después, la sugerencia de que me había dejado llevar por fantasías pseudocientíficas. Finalmente, el consejo paternal pero firme de abandonar esa línea de investigación porque podría dañar mi reputación profesional. Lo más revelador fue que ninguno de ellos puso en duda mis capacidades como investigador ni la legitimidad de mis fuentes habituales. Simplemente, este tema específico parecía estar fuera de los límites de lo discutible, como si existiera una frontera invisible que no debía cruzarse. Y eso, lejos de desanimarme, no hizo sino reforzar mi convicción de que había tropezado con algo genuinamente importante. Porque si algo he aprendido durante décadas de investigación es que las verdades más importantes suelen ser precisamente aquellas que generan mayor resistencia institucional. Y si las autoridades religiosas han dedicado siglos a ocultar la existencia de estos textos, quizás sea porque contienen información que podría transformar radicalmente nuestra comprensión no sólo de la historia humana, sino de nuestro lugar en el cosmos y de la naturaleza misma de la divinidad. La pregunta que me persigue desde entonces no es si estos documentos son auténticos. Mis años de experiencia me han enseñado a distinguir las falsificaciones de los testimonios genuinos, y todo en estos textos sugiere autenticidad histórica. La verdadera pregunta es por qué ha resultado necesario ocultarlos durante tanto tiempo, y qué podría ocurrir si su contenido se hiciera público. Porque si existe una sola posibilidad de que el mundo que conocemos sea, en realidad, el cuarto intento de la creación divina, las implicaciones de esa revelación trascienden cualquier debate teológico para adentrarse en territorios que podrían redefinir completamente nuestra percepción de la realidad, del tiempo y de nuestro destino como especie. Pero la historia no termina en unos pergaminos perdidos en el fondo de una biblioteca vaticana. Las pistas de esos mundos borrados están dispersas por toda la superficie del planeta, como fragmentos de un espejo roto que reflejan la misma imagen inquietante desde diferentes ángulos y épocas. Durante años he recopilado testimonios que me han llevado desde las tierras altas de Guatemala hasta los archivos polvorientos de museos que prefieren mantener ciertas tablillas en sus sótanos, lejos de ojos curiosos, y lo que he encontrado me ha obligado a replantear no solo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes, sino la propia naturaleza de la memoria humana. Imaginen por un momento la siguiente escena. Estamos en 1987, en una aldea perdida en las montañas de Chiapas. Frente a mí se encuentra don Aurelio, un anciano maya cuya edad exacta nadie recuerda, pero que todos estiman superior a los 90 años. Sus ojos, velados por las cataratas, parecen mirar más allá del presente cuando me habla de los tiempos de antes del antes. Con una voz que suena como el murmullo del viento entre las ceibas, me cuenta que su bisabuelo le transmitió historias sobre los 4 mundos que fueron destruidos para que pudieran hacer el quinto. No usa la palabra creación como nosotros la entendemos. Habla de intentos fallidos, de experimentos divinos que no resultaron como debían,
de humanidades imperfectas que tuvieron que ser borradas para empezar de nuevo. Al escucharlo, un escalofrío me recorre la espalda porque sus palabras resuenan con una precisión inquietante con aquellos textos ocultos que había leído meses atrás en Roma. Pero don Aurelio no conocía las escrituras del Vaticano, ni había oído hablar de los evangelios apócrifos. Su conocimiento provenía de una tradición oral que se remontaba, según él, a cuando los dioses caminaban entre los hombres y todavía se lamentaban por lo que habían tenido que hacer. Cuando le pregunté qué había pasado con esos mundos anteriores, su respuesta fue tan directa como perturbadora. Los dioses tuvieron que ahogarlos, quemarlos, hacerlos desaparecer porque no eran lo que esperaban. Los hombres de madera no tenían alma. Los de barro se desmoronaban con la lluvia. Solo nosotros, los de maíz, resultamos como debíamos ser. Pausó largo rato, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Pero a veces, murmuró, cuando la niebla baja muy espesa por las montañas, aún se pueden escuchar sus voces pidiendo que los recuerden. Ese testimonio me persiguió durante meses, no porque creyera ciegamente en él, sino porque las coincidencias comenzaban a acumularse de manera imposible de ignorar. 6 meses después, en una biblioteca universitaria de Helsinki, me topé con las traducciones más recientes de las tablillas sumerías, que habían permanecido sin descifrar durante décadas. Los textos hablaban de los Anunnaki, no sólo como aquellos que del cielo a la tierra vinieron, sino como testigos de múltiples creaciones fallidas. Una tablilla en particular, catalogada como fragmento K46 de 1009 y fechada aproximadamente en el 2400 a.C., contiene un pasaje que me hizo detener la lectura por completo. Traducido del acadio dice literalmente: en el tiempo antes del tiempo, cuando los señores del destino probaron 3 veces a crear al que habla y piensa. Y 3 veces fue necesario devolver todo al silencio del agua primordial. La coincidencia con el relato maya era demasiado específica para ser casual. 2 culturas separadas por miles de años y océanos enteros, describiendo exactamente el mismo patrón, múltiples intentos de creación, fracasos que requerían destrucción completa. Y la humanidad actual como el resultado exitoso de varios experimentos previos. Pero había más. En mis investigaciones sobre tradiciones nórdicas encontré referencias en el Voluspa, uno de los poemas más antiguos de la mitología escandinava, que habla de los mundos que ardieron antes de Midgard y de las razas que se hundieron en el mar del olvido porque no conocían su propósito. Los aborígenes australianos conservan historias del tiempo del sueño que mencionan, las eras que fueron borradas del tiempo antes de que los ancestros crearan el mundo actual. Incluso en las tradiciones hinduistas, los Puranas describen ciclos infinitos de creación y destrucción. Pero algunos textos menos conocidos sugieren que antes del primer kalpa hubo intentos imperfectos que tuvieron que ser disueltos en el océano de la no existencia. La pregunta que comenzó a obsesionarme no era si estas historias eran literalmente ciertas, sino por qué la humanidad había desarrollado de manera aparentemente independiente la misma narrativa fundamental sobre sus orígenes. ¿Por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre sí llegaron a la conclusión de que nuestra realidad es el resultado de varios intentos previos fallidos? ¿Por qué esta idea se repite con variaciones mínimas en cada rincón del planeta, donde el ser humano ha desarrollado una cosmogonía compleja? En 1991 tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Samuel Kramer, uno de los sumerólogos más respetados de su generación, poco antes de su muerte. Le planteé directamente mis dudas sobre la interpretación oficial de estas tablillas. Su respuesta fue cautelosa pero reveladora. Hay textos, me dijo, que simplemente no sabemos cómo interpretar sin cuestionar todo lo que damos por sentado sobre la cronología humana. Los sumerios no escribían fantasías. Cuando hablaban de los que vinieron antes, se referían a algo que para ellos era historia documentada, no mitología. Me contó que en los archivos del Museo Británico existen fragmentos que mencionan bibliotecas de los mundos anteriores y registros de las eras que fueron disueltas, pero que estos textos rara vez se incluyen en las traducciones públicas porque no encajan en el marco histórico establecido. Lo que más me perturbó de esa conversación fue su comentario final. Me dijo que durante décadas había notado un patrón inquietante. Cada vez que un arqueólogo o historiador comenzaba a investigar seriamente estas referencias a mundos anteriores, su financiación desaparecía,
sus publicaciones eran rechazadas o simplemente se les redirigía hacia temas más productivos para su carrera académica. Es como si existiera un consenso no declarado, murmuró, de que ciertas preguntas no deben hacerse y ciertas respuestas no deben encontrarse. Esa observación me llevó a examinar por qué estas historias habían sido sistemáticamente relegadas al ámbito del mito y la fantasía, cuando podrían representar memoria histórica real transmitida a través de milenios. Porque si lo pensamos fríamente, ¿qué diferencia hay entre un mito y un recuerdo ancestral distorsionado por el paso del tiempo? Los eventos traumáticos, especialmente aquellos que afectan a poblaciones enteras, dejan huellas indelebles en la memoria colectiva. Generación tras generación, los detalles se modifican, se adornan, se simbolizan, pero el núcleo emocional y narrativo permanece intacto. Si realmente existieron civilizaciones anteriores a la nuestra, si hubo intentos previos de desarrollo humano que terminaron en catástrofes planetarias, esas experiencias quedarían grabadas en algún nivel profundo de la conciencia humana. Y cuando las nuevas culturas comenzaran a desarrollar sus sistemas de creencias, esos recuerdos ancestrales emergerían inevitablemente, vestidos con los ropajes de la mitología, pero conservando su estructura esencial. Lo que llamamos mitos de creación podrían ser, en realidad, reportes distorsionados pero precisos de eventos reales que ocurrieron en un pasado tan remoto que se ha vuelto indistinguible de la fantasía. Y es precisamente aquí donde la geología comienza a susurrar secretos que preferiríamos no escuchar. Durante décadas he mantenido correspondencia con geólogos de distintas partes del mundo, hombres y mujeres cuya honestidad científica los ha llevado a tropezar con evidencias que no encajan en los paradigmas establecidos. Algunos me han confiado, bajo la promesa del anonimato, hallazgos que los han mantenido despiertos durante noches enteras, preguntándose si lo que han encontrado en las profundidades de la Tierra realmente pertenece a este planeta, o a esta versión del planeta. El doctor Marcus Holbrook, geólogo británico con más de 30 años de experiencia en estratigrafía, me confesó durante una conversación que mantuvimos en un café de Londres que había encontrado capas sedimentarias que simplemente no debían existir. Estaba trabajando en una excavación en Escocia cuando descubrió una formación rocosa que presentaba evidencias de una catástrofe global ocurrida hace aproximadamente 12.000 años, pero con características que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. Las rocas mostraban signos de haber sido sometidas a temperaturas extremas de forma súbita, como si todo el planeta hubiera sido envuelto en una conflagración instantánea. Pero lo más perturbador, me explicó con voz cautelosa, era que esta capa catastrófica aparecía intercalada entre formaciones que evidenciaban periodos de civilización avanzada. Holbrook no fue el único. Durante mis viajes por América del Sur, el geólogo argentino Eduardo Morales me mostró fotografías de formaciones rocosas en la Patagonia que presentaban el mismo patrón inexplicable. Capas de sedimentos que hablaban de ciudades destruidas, de estructuras artificiales convertidas en polvo mineral, de tecnologías que habían sido literalmente borradas de la faz de la Tierra. Morales me explicó que estas evidencias aparecían con una regularidad sospechosa en distintos puntos del planeta, siempre siguiendo el mismo patrón temporal, siempre mostrando los mismos signos de destrucción súbita y total. Lo que más me inquietó de estos testimonios fue la coincidencia en las fechas. Una y otra vez, independientemente de la ubicación geográfica, los análisis radiométricos arrojaban periodos de catástrofe que se repetían aproximadamente cada 12.000 años. No se trataba de ciclos naturales como las glaciaciones, que tienen ritmos mucho más amplios y graduales. Estos eventos mostraban características de destrucción instantánea y renovación completa del ecosistema planetario, como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio cósmico, con una regularidad matemática que desafía toda explicación natural. La doctora Helena Verschuur, geóloga holandesa especializada en paleoclimatología, me envió hace algunos años un informe confidencial sobre sus hallazgos en el Ártico. Había estado estudiando núcleos de hielo extraídos a gran profundidad cuando encontró evidencias de lo que ella describió como reinicios atmosféricos. Capas de hielo que mostraban cambios químicos radicales ocurridos en periodos de tiempo geológicamente instantáneos, como si la composición misma de la atmósfera hubiera sido alterada artificialmente.
Pero lo más desconcertante era que estos cambios no correspondían con ningún evento volcánico, asteroidal o climático conocido. Era como si la atmósfera hubiera sido literalmente renovada mediante procesos que escapan a nuestra comprensión científica actual. Verschuur me confesó que había presentado sus hallazgos preliminares en una conferencia internacional, pero que había sido discretamente invitada a replantear sus conclusiones. Sus superiores le sugirieron que quizás había malinterpretado los datos, que tal vez era mejor buscar explicaciones más convencionales para sus observaciones. El mensaje era claro: ciertos descubrimientos son mejores mantenidos en silencio. Desde entonces, Elena continúa su investigación en privado, documentando evidencias que podrían reescribir completamente nuestra comprensión de la historia planetaria, pero que nunca verán la luz en publicaciones científicas oficiales. Estas coincidencias me llevaron a investigar las extinciones masivas que la geología oficial reconoce. Sabemos que ha habido al menos 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra, eventos que eliminaron entre el 70 y el 90% de todas las especies vivientes. Pero cuando comenzamos a examinar los datos con más detalle, emerge un patrón perturbador. Estas extinciones no son eventos aislados y aleatorios como nos han enseñado. Siguen una periodicidad que sugiere más una intervención sistemática que una serie de catástrofes naturales fortuitas. El paleontólogo alemán Franz Kellner, con quien mantuve una extensa correspondencia hasta su fallecimiento hace 3 años, había dedicado los últimos 20 años de su carrera a estudiar este patrón. Sus investigaciones, nunca publicadas oficialmente, sugerían que las extinciones masivas ocurrían con una precisión temporal que solo podía explicarse mediante la intervención de una inteligencia superior. Kellner había desarrollado modelos matemáticos que mostraban cómo cada extinción precedía a un período de renovación biológica acelerada, como si el planeta fuera sistemáticamente limpiado y repoblado siguiendo patrones preestablecidos. Lo que más me impresionó de las investigaciones de Kellner fue su análisis de los fósiles transicionales. Había encontrado evidencias de especies que aparecían súbitamente en el registro fósil, completamente formadas y sin antecedentes evolutivos claros, justo después de cada gran extinción. Estas especies mostraban niveles de complejidad y sofisticación que requerirían millones de años de evolución gradual, pero aparecían como si hubieran sido introducidas instantáneamente en el ecosistema planetario. Era como si alguien hubiera estado experimentando con diferentes versiones de la vida terrestre, descartando las que no funcionaban e introduciendo nuevas variantes más perfeccionadas. Durante mis viajes por Asia, tuve la oportunidad de hablar con el geólogo japonés Takeshi Yamamoto, quien había estado estudiando formaciones rocosas en las profundidades del Océano Pacífico. Sus hallazgos eran igualmente perturbadores. Había encontrado estructuras minerales que sugerían la existencia de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en épocas que precedían en millones de años a la aparición del Homo sapiens. Estas estructuras habían sido completamente vitrificadas, convertidas en vidrio mediante la aplicación de temperaturas que solo podrían generarse artificialmente. Yamamoto me explicó que el patrón de vitrificación era consistente con una destrucción sistemática y controlada, no con una catástrofe natural. Lo que más me inquietó de todos estos testimonios fue el silencio sistemático que rodeaba estos descubrimientos. Una y otra vez, investigadores serios y respetados me confesaban que habían encontrado evidencias que cuestionaban fundamentalmente nuestra comprensión de la historia planetaria, pero que se veían obligados a guardar silencio para preservar sus carreras académicas. Era como si existiera una conspiración no declarada para mantener ocultos ciertos aspectos de nuestro pasado planetario. Este silencio me llevó a preguntarme si las evidencias geológicas de catástrofes cíclicas y renovaciones planetarias no serían, en realidad, las cicatrices físicas de esos reinicios cósmicos de los que hablan las tradiciones ancestrales. Si las capas sedimentarias que documentan destrucciones súbitas y renovaciones biológicas aceleradas no serían los testimonios pétreos de esos momentos en que Dios, como nos sugiere el Génesis, decidió que era necesario borrar lo existente para comenzar de nuevo. Y si es así, entonces nuestro planeta no es simplemente un mundo con una larga historia evolutiva, sino un laboratorio cósmico donde se han ensayado múltiples versiones de la realidad, cada una más perfeccionada que la anterior,
Pero si estas evidencias geológicas nos susurran la posibilidad de mundos anteriores, son los textos antiguos los que gritan esta verdad con una claridad que resulta perturbadora. Durante años de investigación he tenido en mis manos documentos que la ortodoxia religiosa prefiere mantener en las sombras. Textos que fueron sistemáticamente excluidos de lo que conocemos como la Biblia oficial, y cuyo contenido arroja una luz completamente diferente sobre la historia de nuestro planeta y sobre la naturaleza misma de la creación. El primero de estos testimonios es el libro de Enoc, un texto que circuló ampliamente entre las comunidades judías y cristianas primitivas. Tan respetado que se le cita directamente en la epístola de Judas del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando los padres de la Iglesia decidieron qué textos formarían parte del canon oficial, el libro de Enoc fue deliberadamente excluido. ¿Por qué? Porque sus revelaciones resultaban demasiado incómodas, demasiado específicas, demasiado precisas en sus descripciones de realidades que contradecían la versión simplificada que las autoridades religiosas querían transmitir. En este texto extraordinario, Enoc narra con detalle escalofriante cómo fue llevado por seres angelicales a contemplar no solo los secretos del universo, sino también los registros de mundos que perecieron en el diluvio. No habla de un solo diluvio, como nos enseñaron, sino de múltiples cataclismos que precedieron al que conocemos por la historia de Noé. Enoc describe cómo estos mundos anteriores fueron habitados por seres de características diferentes, cómo desarrollaron civilizaciones que alcanzaron conocimientos prohibidos, y cómo cada uno de estos experimentos planetarios fue clausurado cuando se apartó del plan divino original. Lo que más me impacta de estas descripciones es su precisión técnica. Enoc no utiliza el lenguaje poético que esperaríamos de un texto puramente mítico, sino que describe procesos, mecanismos, secuencias temporales. Habla de cómo los pilares del cielo fueron removidos y cómo las aguas de arriba se unieron con las de abajo, no como eventos sobrenaturales incomprensibles, sino como procedimientos que siguen una lógica específica, como si hubiera sido testigo presencial de la aplicación de una tecnología que trasciende nuestra comprensión actual. Pero el libro de Enoc no está solo en estas revelaciones. Los manuscritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 contienen textos que permanecieron ocultos durante más de 1600 años, enterrados en jarras de barro en el desierto egipcio. Cuando finalmente fueron traducidos, su contenido resultó tan revolucionario que muchas universidades y centros de investigación tardaron décadas en hacer públicos algunos de sus pasajes más controvertidos. Entre estos textos, el que más me ha impactado es el conocido como Sobre el origen del mundo, donde se describe con una claridad asombrosa el concepto de múltiples creaciones fallidas. Según este documento, lo que conocemos como la realidad actual es el resultado de varios intentos previos que fueron desechados por imperfecciones fundamentales. El texto habla específicamente de 7 mundos que fueron formados y destruidos antes del actual, cada uno habitado por formas de vida que no lograron cumplir con el propósito para el cual fueron diseñadas. Lo fascinante de estos manuscritos gnósticos es que no presentan estas destrucciones como castigos divinos por comportamientos inmorales, sino como procesos naturales de perfeccionamiento. Describen un creador que experimenta, que aprende de cada intento, que ajusta parámetros y condiciones hasta lograr el equilibrio deseado. Es una visión de la divinidad mucho más sofisticada y comprensible que la del dios iracundo que destruye por capricho o venganza. Estos textos también contienen referencias específicas a los intervalos temporales entre una creación y otra. Mencionan períodos de descanso cósmico durante los cuales el planeta permanece en estado de latencia, preparándose para el siguiente experimento vital. Algunos manuscritos sugieren que estos intervalos no son uniformes, sino que se ajustan según las lecciones aprendidas de cada ciclo anterior. La tradición cabalística judía añade otra capa de profundidad a estas revelaciones a través del concepto de Shemitot, que literalmente significa liberaciones o años de liberación, pero que en este contexto se refiere a ciclos completos de existencia mundial. Según estos textos, cada Shemitah representa un experimento cósmico completo que dura miles de millones de años, seguido de su destrucción y renovación total. Los cabalistas antiguos calcularon que estamos viviendo en la séptima Shemitah, es decir, en el séptimo intento de creación planetaria.
Los 6 anteriores habrían fracasado por diferentes razones, algunos por exceso de rigor divino, otros por exceso de misericordia, algunos por desequilibrios en las fuerzas elementales, otros por la aparición de formas de vida que desarrollaron capacidades no previstas en el diseño original. Estos textos cabalísticos son especialmente precisos al describir las características de cada Shemitah anterior. Hablan de mundos dominados por gigantes, de civilizaciones que alcanzaron el dominio sobre las fuerzas naturales, de épocas en que las fronteras entre lo material y lo espiritual eran diferentes a las actuales. Pero también describen las razones específicas de cada destrucción, mundos que se volvieron demasiado materialistas, otros que se perdieron en abstracciones espirituales impracticables, algunos que desarrollaron tecnologías que amenazaron el equilibrio cósmico. Lo que resulta inquietante es la consistencia de estas descripciones a través de tradiciones completamente independientes. Los textos enóquicos, los manuscritos gnósticos y los escritos cabalísticos fueron desarrollados en épocas diferentes, por comunidades que no tenían contacto entre sí, utilizando idiomas distintos y enfoques teológicos diversos. Sin embargo, todos coinciden en elementos fundamentales: la existencia de múltiples creaciones anteriores, la naturaleza experimental de cada una, los criterios para su clausura y renovación. Esta consistencia me lleva a preguntarme por qué estos textos fueron sistemáticamente excluidos del canon bíblico oficial. La respuesta que emerge de mi investigación es profundamente perturbadora. Fueron excluidos precisamente porque eran demasiado específicos, demasiado coherentes, demasiado verificables. Las autoridades religiosas de los primeros siglos del cristianismo se enfrentaron a una elección: incluir estos textos y tener que explicar conceptos que desafiaban la comprensión de la época, o crear una versión simplificada que fuera más fácil de controlar y administrar. Optaron por la segunda alternativa, pero no destruyeron completamente estos documentos. Los preservaron en bibliotecas monásticas, en colecciones privadas de eruditos, en tradiciones orales cuidadosamente mantenidas. Como si supieran que llegaría un momento en la historia humana en que tendríamos la madurez intelectual y los instrumentos tecnológicos necesarios para comprender estas revelaciones en su verdadera dimensión. Hoy, cuando la geología, la paleontología, la astrofísica y otras disciplinas científicas nos presentan evidencias que coinciden sorprendentemente con las descripciones de estos textos antiguos, quizás sea el momento de reconsiderar su valor como fuentes de información histórica. Quizás sea tiempo de preguntarnos si lo que llamamos mitología no podría ser, en realidad, el registro de acontecimientos reales preservado en el único formato que permitía su supervivencia a través de los milenios. Porque si estos textos dicen la verdad, si realmente existieron mundos anteriores al nuestro que fueron conscientemente destruidos y renovados, entonces nuestra comprensión de la historia planetaria, de nuestro lugar en el cosmos y del propósito mismo de la existencia humana necesita ser radicalmente revisada. Pero hay algo más inquietante aún en esta historia que apenas estamos comenzando a desentrañar. Durante años de investigación me he encontrado con documentos, testimonios y evidencias que apuntan hacia una realidad aún más perturbadora: la posibilidad de que el ser humano tal como lo conocemos no sea el primer intento, sino quizá el quinto, el 10º, o incluso el 100º experimento de una inteligencia superior tratando de crear la forma de vida perfecta. Hace 3 años, en una biblioteca privada de Jerusalén, tuve acceso a fragmentos de manuscritos que nunca han visto la luz pública. Textos que fueron deliberadamente excluidos de las compilaciones oficiales del Génesis, por razones que, según me confesó el anciano custodio con lágrimas en los ojos, eran demasiado peligrosas para la fe de los creyentes. En estos pergaminos, escritos en arameo y hebreo arcaico, se describe con una precisión casi científica lo que podríamos llamar un laboratorio divino. No hay metáforas, no hay simbolismo, las palabras son directas, casi clínicas. Según estos textos prohibidos, el proceso de creación del hombre involucró múltiples intentos fallidos. El documento más revelador habla de 7 prototipos anteriores al Adán que conocemos, cada uno con características específicas, cada uno desechado por alguna imperfección fundamental. El primer prototipo, según se describe, era demasiado vulnerable a las enfermedades. El segundo, excesivamente agresivo. El tercero carecía de la chispa de la conciencia espiritual.
y así sucesivamente, en una progresión que suena inquietantemente similar a lo que hoy llamaríamos ingeniería genética. Lo que más me impresionó de estos textos no fueron las descripciones técnicas, sino las referencias constantes a la frustración del creador. Se habla de decisiones difíciles, de compasión hacia los prototipos fallidos, de la necesidad dolorosa de comenzar de nuevo. Hay pasajes donde se menciona que algunos de estos experimentos anteriores fueron preservados en regiones apartadas del mundo, lo que explicaría las leyendas universales sobre gigantes, seres híbridos y razas perdidas que aparecen en todas las culturas del planeta. Pero estos manuscritos no son la única evidencia. Durante mis viajes he conocido a genetistas de prestigio internacional que han documentado anomalías en el ADN humano que desafían toda explicación convencional. El doctor Rodríguez Méndez, un investigador español que prefiere mantenerse en el anonimato, me mostró en su laboratorio de Madrid algo que me quitó el sueño durante semanas. Se trata de secuencias genéticas en el cromosoma humano que no tienen precedente en ninguna otra especie terrestre, pero que muestran una complejidad y un diseño que sugieren manipulación intencional. Me explicó, con una mezcla de fascinación y terror en la voz, que estas secuencias aparecen como insertadas artificialmente en nuestro código genético, como si alguien hubiera tomado el ADN de un primate ancestral y le hubiera agregado componentes completamente ajenos. Pero lo más inquietante, me dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro, es que estas inserciones muestran evidencia de múltiples intervenciones, como capas geológicas en nuestros genes, cada una correspondiente a lo que podría ser un intento diferente de perfeccionar el diseño original. La conversación con el doctor Rodríguez Méndez duró hasta altas horas de la madrugada, y recuerdo vívidamente el momento en que me mostró sus gráficos computarizados. Las secuencias genéticas anómalas no estaban distribuidas aleatoriamente, sino que seguían patrones específicos, como si hubieran sido colocadas estratégicamente para activar ciertas capacidades o suprimir otras. Era como observar el trabajo de un programador cósmico refinando su código a través de múltiples versiones. Esta perspectiva científica encuentra un eco inesperado en tradiciones espirituales de todo el mundo. Los textos hindúes hablan de múltiples creaciones y destrucciones de la humanidad. Los mayas describían ciclos cósmicos donde la humanidad era creada, encontrada imperfecta y borrada para comenzar de nuevo. Los aborígenes australianos preservan historias sobre los tiempos del sueño donde los seres ancestrales experimentaban con diferentes formas de vida humana, hasta encontrar la combinación correcta. Lo que me resulta más perturbador es la consistencia de estos relatos a través de culturas que no tuvieron contacto entre sí durante milenios. Todos hablan de múltiples intentos, todos mencionan la destrucción de versiones anteriores de la humanidad. Y todos sugieren que nuestra forma actual es el resultado de un proceso de refinamiento que llevó eones completar. Pero quizá la evidencia más inquietante no proviene de laboratorios o manuscritos antiguos, sino de algo mucho más cercano a nosotros, las anomalías inexplicables que aparecen ocasionalmente en seres humanos contemporáneos. Durante mi investigación, he documentado casos de personas que nacen con características que no deberían existir según nuestro entendimiento de la genética humana. Niños que nacen con dientes de tiburón, adultos con estructuras óseas que recuerdan a especies extintas hace millones de años. Individuos con capacidades sensoriales que superan ampliamente lo que consideramos normal en nuestra especie. La comunidad médica tiende a clasificar estos casos como aberraciones genéticas, mutaciones aleatorias, sin significado mayor. Pero cuando empiezas a estudiar los patrones, cuando analizas la frecuencia y la naturaleza específica de estas anomalías, surge una posibilidad inquietante, que ocasionalmente nuestro ADN está expresando información de versiones anteriores de la humanidad, como ecos genéticos de experimentos pasados que resurgen de vez en cuando. En una clínica especializada de México, conocí a la doctora Carmen Valdez, una pediatra que ha dedicado 30 años de su carrera a estudiar estas anomalías. Me contó sobre un niño que nació con ojos que cambiaban de color según las emociones, no de manera sutil, sino de forma dramática y visible. Otro caso involucraba a una niña que podía percibir campos electromagnéticos con la misma precisión que nosotros percibimos el color. Casos que desafían todo lo que creemos saber sobre las limitaciones de la biología humana.
La doctora Valdez me confió algo que jamás había puesto por escrito. En su experiencia, estos niños especiales parecían tener acceso a conocimientos que no habían aprendido de manera convencional. Conocimientos sobre el cosmos, sobre la naturaleza de la conciencia, sobre conexiones entre todas las formas de vida que solo los místicos más avanzados alcanzan después de décadas de práctica espiritual. Todo esto me lleva a una pregunta que me quita el sueño. ¿Es posible que estemos presenciando no aberraciones genéticas, sino ecos del futuro? ¿Que estos niños especiales representen indicios de lo que podría ser la próxima versión de la humanidad? ¿La siguiente iteración en este experimento cósmico que parece no tener fin? La implicación más profunda de esta investigación es que quizá no somos el producto final, sino simplemente otra etapa en un proceso de desarrollo que trasciende nuestra comprensión temporal. Si los textos antiguos dicen la verdad, si la evidencia genética apunta en la dirección correcta, entonces nuestra especie podría estar destinada a ser eventualmente reemplazada por una versión mejorada. De la misma manera que nosotros aparentemente reemplazamos a versiones anteriores que fueron encontradas inadecuadas. Y si eso es cierto, si realmente somos participantes inconscientes en un experimento divino que abarca milenios, entonces cada uno de nosotros lleva en su interior no solo el potencial de lo que podríamos llegar a ser, sino también la memoria genética de lo que fuimos en iteraciones anteriores de esta búsqueda cósmica de la perfección. Pero si realmente existieron esas versiones anteriores de la humanidad, si efectivamente hubo civilizaciones que fueron borradas del mapa por no cumplir con los estándares divinos, entonces debería quedar algo, algún rastro, alguna huella, algún vestigio que nos permitiera confirmar que no estamos solos en esta cadena evolutiva dirigida desde las alturas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque esas huellas existen. Están ahí, enterradas bajo capas de tiempo y de silencio institucional, esperando a que alguien tenga el valor de mirarlas sin prejuicios. Durante décadas de investigación me he topado con arqueólogos que han preferido el anonimato antes que enfrentarse al ostracismo académico. Hombres y mujeres que han desenterrado objetos que no deberían existir según nuestro entendimiento actual de la historia humana. Artefactos que han sido rápidamente retirados de la vista pública, catalogados en archivos que nunca ven la luz, o simplemente etiquetados como anomalías que no merecen mayor atención. Recuerdo particularmente una conversación que mantuve hace años con un arqueólogo de prestigio internacional, cuyo nombre no puedo revelar por razones obvias. Este hombre había participado en excavaciones en Mesopotamia, donde habían encontrado objetos metálicos de una aleación desconocida, con inscripciones que no correspondían a ningún lenguaje conocido de la época. Cuando intentó publicar sus hallazgos, se le sugirió amablemente que sería mejor para su carrera concentrarse en otros aspectos menos controversiales de la excavación. Los OPARTs, esos objetos fuera de lugar temporal que desafían nuestra comprensión lineal de la historia, se acumulan en los almacenes de museos de todo el mundo como testigos mudos de una verdad que prefiere mantenerse en la sombra. El martillo de Londres, encontrado en rocas del Cretácico con una antigüedad de 140 millones de años, presenta características metalúrgicas que no deberían existir hasta la era industrial. La batería de Bagdad, que data de hace 2000 años y que genera electricidad de forma rudimentaria pero efectiva, sugiere conocimientos que oficialmente no se desarrollaron hasta el siglo XVIII. El mecanismo de Anticitera, esa computadora analógica griega que predecía eclipses y movimientos planetarios con una precisión asombrosa, representa un nivel de sofisticación tecnológica que no volvemos a ver hasta el Renacimiento. Pero hay algo más perturbador que estos objetos aislados. Son las estructuras megalíticas que salpican nuestro planeta. Construcciones que demuestran un dominio de la ingeniería y la astronomía que supera con creces lo que atribuimos a las civilizaciones que oficialmente las construyeron. Pumapunku, en Bolivia, presenta bloques de piedra cortados con una precisión que rivaliza con nuestras herramientas modernas más sofisticadas. Las líneas de corte son perfectas, los ángulos son exactos al grado, y el ensamblaje entre las piezas es tan preciso que no entra una hoja de papel entre las juntas. Todo esto realizado, según la arqueología oficial, por una civilización que supuestamente no conocía la rueda ni tenía herramientas de hierro. En Egipto, los bloques de granito de la Gran Pirámide fueron extraídos de canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia.
transportados y elevados a alturas considerables con una precisión matemática que incluye conocimientos sobre la circunferencia terrestre, la velocidad de la luz y constantes astronómicas que oficialmente no se calcularon hasta la era moderna. Los constructores de estas maravillas no solo dominaban la geometría compleja y la astronomía avanzada, sino que también poseían métodos de transporte y construcción que aún hoy nos resultan misteriosos. Pero aquí está lo que realmente me inquieta. No es solo que estas estructuras muestren conocimientos avanzados. Es que muchas de ellas parecen haber sido construidas siguiendo un patrón global, como si formaran parte de un proyecto coordinado que abarcaba continentes enteros. Los megalitos de Göbekli Tepe en Turquía, que datan de hace más de 11.000 años, muestran conocimientos astronómicos y simbología que se repite en construcciones similares en América, Asia y Europa. Es como si diferentes grupos de constructores hubieran seguido un manual común, un conjunto de instrucciones que provenía de una fuente única y superior. He tenido acceso a informes confidenciales de excavaciones donde se han encontrado herramientas y restos tecnológicos en estratos geológicos, que los sitúan millones de años antes de la aparición oficial del Homo sapiens. Tubos metálicos perfectamente cilíndricos encontrados en Francia en rocas de 65 millones de años de antigüedad. Huellas de calzado fosilizadas que muestran suelas trabajadas encontradas en rocas de 290 millones de años. Evidencias de actividad industrial en capas geológicas que preceden por mucho la llegada de nuestra especie a este planeta. Un geólogo con el que mantuve correspondencia durante años me confesó que en una excavación rutinaria en África habían encontrado lo que parecía ser los restos de una estructura artificial enterrada a gran profundidad, en capas que correspondían a varios millones de años de antigüedad. Los análisis preliminares mostraban materiales que no existían en la naturaleza, aleaciones complejas que requerían procesos industriales sofisticados. Cuando intentó profundizar en la investigación, se le retiró la financiación y se clausuró el sitio bajo el pretexto de protección medioambiental. Los restos fueron trasladados a instalaciones gubernamentales donde, según me informó años después, simplemente desaparecieron de los registros oficiales. La paleontología también nos ofrece pistas inquietantes sobre estas civilizaciones anteriores. El registro fósil muestra extinciones masivas que no pueden explicarse completamente por causas naturales. Especies enteras que desaparecen de forma abrupta, sin transición gradual, como si hubieran sido retiradas deliberadamente del escenario terrestre. Los dinosaurios, que dominaron el planeta durante 165 millones de años, se extinguieron en un periodo geológicamente instantáneo. Los mamíferos gigantes del Pleistoceno desaparecieron hace apenas 10.000 años, coincidiendo curiosamente con el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas avanzadas. Pero lo más perturbador no son los objetos ni las estructuras en sí mismos. Es la reacción sistemática de las instituciones académicas y gubernamentales ante estos descubrimientos. Existe un patrón claramente establecido cuando aparece evidencia que desafía la cronología oficial de la humanidad. Se implementan mecanismos de control que van desde la desacreditación profesional hasta la confiscación directa de los materiales. Los investigadores que insisten en publicar sus hallazgos se enfrentan a la pérdida de financiación, al ostracismo académico y, en casos extremos, a amenazas directas contra su seguridad personal. ¿Por qué existe esta resistencia tan sistemática a aceptar evidencia que podría expandir nuestro conocimiento sobre nuestro pasado? ¿Qué tienen de peligroso estos artefactos y estructuras que requieren ser silenciados con tanta determinación? La respuesta podría estar en las implicaciones que estos descubrimientos tienen para nuestra comprensión actual del lugar que ocupamos en el universo y en la historia de este planeta. Si realmente existieron civilizaciones anteriores con capacidades tecnológicas avanzadas, si estas civilizaciones fueron deliberadamente destruidas por fuerzas superiores, entonces nuestra especie no es el producto final de un proceso evolutivo natural, sino simplemente la iteración más reciente de un experimento que ha sido repetido múltiples veces a lo largo de la historia de la Tierra. Y si eso es cierto, si somos solo los últimos en una larga línea de intentos de crear la humanidad perfecta, entonces nuestro futuro no está en nuestras manos, sino en las decisiones de esos mismos creadores que han borrado del mapa a nuestros predecesores cuando no cumplieron con sus expectativas. Las huellas están ahí,
esperando a que tengamos el valor de seguirlas hasta sus consecuencias lógicas, por incómodas que éstas puedan resultar. Pero hay algo más inquietante aún que los restos físicos de civilizaciones perdidas, algo que debería hacernos reflexionar profundamente sobre la naturaleza cíclica de nuestra existencia. Me refiero a esas voces que han resonado a través de los siglos, voces de hombres y mujeres que afirmaron haber recibido visiones sobre el destino de la humanidad. Profecías que, cuando las examinamos con detenimiento, revelan un patrón perturbador. Todas hablan de ciclos, de retornos eternos, de destrucciones y renovaciones que ya han ocurrido antes. Durante años he recopilado testimonios de místicos, videntes y profetas de diferentes épocas y culturas, y lo que he encontrado me ha quitado el sueño en más de una ocasión. No se trata de predicciones sobre el futuro, sino de memorias fragmentadas de mundos anteriores, como si la conciencia humana conservara, en algún nivel profundo, el recuerdo genético de esas catástrofes previas. El vidente medieval Joaquín de Fiore no hablaba del fin del mundo como un evento único, sino como parte de un ciclo de 3 edades que se repetían una y otra vez. Sus manuscritos, conservados en los archivos vaticanos, describen con escalofriante detalle no solo el final de nuestra era, sino también las características de las civilizaciones que nos precedieron. Pero Joaquín no estaba solo. A miles de kilómetros de distancia y siglos después, los místicos aztecas hablaban de los 5 soles, 5 mundos que habían existido antes que el nuestro, cada uno destruido por diferentes catástrofes. Lo inquietante es que estas tradiciones, desarrolladas de manera completamente independiente, coinciden en aspectos específicos sobre la naturaleza cíclica de la existencia humana. Los textos náhuatl describen con precisión asombrosa eventos que podrían interpretarse como guerra nuclear, cambios climáticos drásticos y manipulación genética masiva. En mis archivos tengo documentada la experiencia de una monja carmelita del siglo XVII, María de Ágreda, quien durante sus éxtasis místicos afirmaba recibir visiones sobre los mundos que fueron antes de Adán. Sus relatos, censurados por la Iglesia pero preservados en copias clandestinas, describen civilizaciones tecnológicamente avanzadas que cayeron por su soberbia. Seres híbridos creados artificialmente que se rebelaron contra sus creadores, y una serie de reinicios planetarios que ella llamaba las purificaciones necesarias. Lo más perturbador de sus visiones es que incluían fechas específicas, ciclos astronómicos que coinciden exactamente con las dataciones que la geología moderna ha establecido para grandes extinciones masivas. He tenido la oportunidad de entrevistar a varios videntes contemporáneos que afirman recibir información similar. Recuerdo especialmente el caso de Elena, una mujer sencilla de un pueblo de Castilla, que desde los 8 años experimenta visiones sobre lo que ella llama los tiempos anteriores. Durante nuestras conversaciones, grabadas con su permiso, Elena describía con detalles técnicos imposibles para su formación civilizaciones que dominaban la ingeniería genética hace millones de años. Sus relatos incluían descripciones de laboratorios subterráneos, experimentos con ADN de diferentes especies y la creación sistemática de razas humanoides para diferentes propósitos. Lo que más me impactó fue cuando Elena comenzó a llorar durante una de nuestras sesiones. Me dijo que en sus visiones podía sentir el dolor de esos seres creados artificialmente cuando se daban cuenta de que no eran más que experimentos. Los hacían inteligentes, me decía entre lágrimas, pero no libres, y cuando se rebelaban, los borraban como si nunca hubieran existido. Sus palabras resonaban con un dolor tan auténtico que resultaba imposible dudar de la sinceridad de su experiencia, independientemente de lo que uno piense sobre la naturaleza de sus visiones. Pero quizá lo más inquietante de todo este material profético es su precisión temporal. He documentado casos de videntes que, décadas antes de que la ciencia estableciera ciertas dataciones geológicas, proporcionaban fechas exactas para eventos catastróficos del pasado. El místico francés Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, no solo profetizaba sobre el futuro, sino que en sus escritos menos conocidos hacía referencia específica a los reinicios del tiempo, describiendo con precisión matemática los intervalos entre las grandes destrucciones planetarias. Sus cálculos, cuando se descifran adecuadamente, coinciden con los ciclos astronómicos que la ciencia moderna ha identificado como responsables de cambios climáticos drásticos.
Nostradamus hablaba de periodos de 26,000 nails, exactamente la duración de la precesión de los equinoccios, y de ciclos menores de 12,0 años que corresponden a los cambios en la inclinación del eje terrestre. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador es que estos cálculos no aparecen en ningún texto astronómico de su época. Durante mis investigaciones en los Andes peruanos, tuve acceso a tradiciones orales que se han transmitido de generación en generación entre los curanderos quechua. Estos chamanes guardan profecías sobre el Pachacuti, el tiempo del gran retorno, que describen no como el fin del mundo, sino como el momento en que los de arriba regresarán para evaluar a la humanidad actual. Sus relatos incluyen referencias específicas a señales que deberían observarse, cambios en el comportamiento de los animales, alteraciones en los patrones climáticos y la aparición de luces extrañas en el cielo. Lo que me resulta escalofriante es que muchas de estas señales ya se están manifestando. Los curanderos con los que hablé me aseguraban que estamos entrando en la fase final de este ciclo, el momento en que los observadores decidirán si la humanidad actual merece continuar o si es necesario otro reinicio. Sus profecías no hablan de castigo divino, sino de un proceso natural de selección y renovación que ha ocurrido múltiples veces en el pasado. En Europa del Este he documentado tradiciones similares entre los gitanos calderash, que conservan leyendas sobre los 7 mundos que fueron borrados antes del nuestro. Estos relatos, transmitidos oralmente durante generaciones, incluyen descripciones detalladas de tecnologías que la humanidad actual apenas está comenzando a desarrollar. Hablan de máquinas que podían manipular la genética, de ciudades flotantes y de guerras que rasgaron el cielo y envenenaron la tierra por 1000 años. Pero hay un elemento común en todas estas profecías que me resulta particularmente inquietante. Todas mencionan que en cada ciclo, una pequeña porción de la humanidad anterior logra sobrevivir y se convierte en los guardianes de la memoria para la siguiente civilización. Estos supervivientes serían los responsables de preservar el conocimiento esencial y de preparar a la nueva humanidad para su eventual evaluación. ¿Es posible que nosotros hayamos tenido nuestros propios guardianes de la memoria? ¿Que ciertos conocimientos aparentemente imposibles para nuestro nivel de desarrollo hayan sido transmitidos por sobrevivientes de civilizaciones anteriores? La tradición cabalística habla de los tzadikim nistarim, los justos ocultos, seres que han trascendido los ciclos normales de existencia y que observan y guían discretamente el desarrollo de cada nueva humanidad. Sus textos describen estos seres no como ángeles o espíritus, sino como humanos que lograron conservar la memoria completa de los mundos anteriores y que tienen la responsabilidad de evaluar si cada nueva civilización ha aprendido las lecciones necesarias para evitar repetir los errores del pasado. Y aquí surge una pregunta que me mantiene despierto. Si todas estas profecías son correctas, si realmente estamos viviendo en el último de una serie de intentos de crear una humanidad viable, ¿qué criterios están usando nuestros evaluadores para juzgarnos? ¿Hemos superado ya el punto de no retorno que condenó a nuestros predecesores o todavía tenemos tiempo de demostrar que esta vez puede ser diferente? Estas preguntas me llevaron por senderos de investigación que jamás imaginé recorrer, porque si existe la posibilidad de que hayamos heredado fragmentos de memoria de civilizaciones anteriores, entonces deberíamos encontrar evidencia de ello en las mentes más vulnerables y receptivas, en los niños. Y créanme, lo que descubrí me obligó a replantear todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la memoria humana. El primer caso que documenté personalmente ocurrió en Barcelona en 1987. Una niña de 4 años, hija de una familia completamente normal, comenzó a dibujar obsesivamente lo que ella llamaba las ciudades del agua. Sus padres, preocupados por la intensidad con la que la pequeña se dedicaba a estos dibujos, me permitieron entrevistarla. Lo que vi en esas hojas de papel me dejó sin palabras. Estructuras imposiblemente complejas, ciudades flotantes conectadas por canales que serpentean en patrones geométricos perfectos, arquitectura que combinaba elementos que no pertenecen a ninguna civilización conocida. Pero lo más inquietante no eran los dibujos en sí, sino la precisión con la que la niña describía la vida cotidiana en esas ciudades. Los barcos volaban por encima del agua, me explicaba con una naturalidad que helaba la sangre, y las casas crecían desde abajo, como las plantas,
pero brillaban por dentro. Cuando le pregunté cómo sabía todo eso, su respuesta fue devastadora en su sencillez, porque yo vivía allí antes de nacer aquí. Sus padres juraban que nunca había visto documentales sobre civilizaciones perdidas, que apenas sabía leer, que su exposición a medios era mínima. ¿Cómo entonces podía una mente de 4 años generar descripciones tan detalladas de sistemas de transporte acuático, aéreo, de arquitectura biointegrada, de conceptos que ni siquiera nuestra ciencia ficción había explorado completamente en esa época? Este caso me abrió las puertas a una red subterránea de investigadores, psicólogos y terapeutas que llevaban décadas documentando fenómenos similares. El doctor Michael Harrison, un hipnoterapeuta de Virginia con más de 30 años de experiencia, me confió que había registrado más de 200 casos de lo que él llamaba memorias imposibles en sesiones de regresión. No estamos hablando de vidas pasadas convencionales, me explicó durante una larga conversación telefónica, sino de recuerdos que describen mundos que simplemente no encajan en ningún periodo histórico conocido. Harrison me envió transcripciones de sesiones que parecían extraídas de una novela de ciencia ficción, pero que habían emergido de las mentes de personas comunes y corrientes, bajo estados de hipnosis profunda. Uno de los casos más impactantes que me compartió era el de una mujer de 35 años, profesora de matemáticas, que durante una sesión de regresión destinada a tratar su fobia al agua, comenzó a describir con precisión técnica un sistema de ciudades submarinas conectadas por túneles de cristal transparente. Las cúpulas se autorreparaban cuando se dañaban, narraba en estado hipnótico. Había un tipo de cristal vivo que crecía para sellar las grietas. Los niños aprendían a respirar agua antes que aire. Lo extraordinario no era solo el contenido de sus visiones, sino la consistencia técnica de sus descripciones. Cuando Harrison le pidió que explicara cómo funcionaba la tecnología de cristal vivo, la mujer proporcionó detalles sobre procesos de bioingeniería que sonaban plausibles desde perspectivas científicas actuales, pero que ella, con su formación en matemáticas, no tenía razón de conocer. El patrón se repetía una y otra vez. Arquitectos que describían ciudades aéreas, sostenidas por campos de energía que no comprendían pero que podían dibujar con precisión ingenieril. Agricultores que narraban sistemas de cultivo en torres cristalinas que purificaban el aire mientras producían alimento. Amas de casa que detallaban rituales de una religión solar que combinaba ciencia y espiritualidad de maneras que nuestras disciplinas académicas consideran incompatibles. Todos estos testimonios compartían características comunes: una coherencia interna imposible de fabricar conscientemente, una riqueza de detalles que excedía por mucho la capacidad inventiva normal, y sobre todo una profunda melancolía al describir la destrucción final de esos mundos. Porque sí, todos estos recuerdos imposibles terminaban de la misma manera: catástrofes que borraban civilizaciones enteras, diluvios, terremotos, erupciones volcánicas de proporciones planetarias. El agua llegaba desde todas partes, describía un niño de 6 años en Sevilla, y las torres altas se cayeron como palitos. Una anciana en Galicia, durante una sesión de terapia para el insomnio, lloraba inconsolablemente mientras narraba cómo las máquinas que mantenían el cielo azul dejaron de funcionar. Y todo se volvió gris y frío. Un adolescente en Madrid dibujaba compulsivamente escenas de evacuación masiva, multitudes huyendo hacia montañas que se derrumbaban, naves salvavidas que no podían cargar a todos, líderes tomando decisiones desesperadas sobre quién merecía sobrevivir. La resistencia de la comunidad científica oficial a investigar estos fenómenos es tan sistemática como inquietante. He documentado casos de psicólogos que han perdido puestos universitarios por publicar estudios sobre memorias ancestrales, centros de investigación que han visto cancelar su financiación después de presentar resultados que sugerían la posibilidad de memoria genética extendida más allá de lo que la ciencia convencional considera posible. El doctor Harrison me confesó que había dejado de publicar sus hallazgos después de recibir presiones de la Asociación de Psicólogos de Virginia y de perder 3 contratos importantes con hospitales de la zona. El problema no es solo el escepticismo científico normal, me explicaba durante nuestra última conversación, sino algo más sistemático. Como si hubiera directrices no escritas sobre qué líneas de investigación son aceptables y cuáles no.
los mismos colegas que publican estudios sobre conexiones cuánticas en el cerebro o sobre la naturaleza no local de la conciencia. Se niegan rotundamente a considerar la posibilidad de que la memoria humana pueda acceder a información que trasciende la experiencia individual. Harrison había notado que las presiones aumentaban proporcionalmente a la calidad de la evidencia que presentaba. Cuanto más sólidos eran sus datos, cuanto más consistentes los patrones que emergían, mayor era la resistencia institucional que enfrentaba. Esta conspiración de silencio se vuelve aún más sospechosa cuando consideramos que algunos de estos recuerdos imposibles contienen información que podría ser verificable. Varios de mis casos han descrito ubicaciones geográficas específicas donde supuestamente existieron estas civilizaciones anteriores. Coordenadas precisas de ciudades sumergidas, descripciones detalladas de formaciones rocosas que deberían ser identificables. Pero cada vez que investigadores independientes han intentado organizar expediciones para verificar estas ubicaciones, se han encontrado con obstáculos burocráticos inexplicables. Permisos que se demoran indefinidamente, financiación que desaparece en el último momento, equipos de investigación que sufren accidentes técnicos justo antes de partir. Lo que más me inquieta de todo este panorama es la cantidad de niños involucrados. Porque si estos recuerdos fueran simplemente fantasías elaboradas por mentes adultas creativas, podríamos descartarlos como curiosidades psicológicas. Pero cuando niños de 3 y 4 años, sin acceso a información compleja sobre civilizaciones antiguas, describen con precisión técnica sistemas de ingeniería que apenas estamos comenzando a comprender, entonces tenemos que preguntarnos seriamente qué tipo de información está almacenada en lo más profundo de la psique humana. Y sobre todo tenemos que preguntarnos por qué ciertos sectores de poder parecen tan interesados en que esta información permanezca enterrada en el olvido. Porque existe un patrón que se repite una y otra vez en los pasillos del poder, un patrón que he podido rastrear a través de documentos filtrados, testimonios susurrados y confesiones de personas que un día trabajaron en proyectos que oficialmente nunca existieron. Hace algunos años, un hombre que había dedicado 20 años de su vida a investigaciones clasificadas para el Departamento de Defensa de Estados Unidos me contactó a través de un intermediario. No podía revelar su identidad, pero tenía algo que decir sobre lo que él llamaba los proyectos de memoria profunda. Sus palabras fueron inquietantes y precisas. Me dijo que desde finales de los años 50, ciertos sectores de la inteligencia militar habían comenzado a mostrar un interés particular por individuos que manifestaban lo que internamente denominaban memorias anómalas. Al principio, me explicó este hombre cuya voz temblaba ligeramente al teléfono, el interés se centraba en casos de supuestos recuerdos de vidas pasadas, especialmente cuando esos recuerdos incluían información técnica o histórica que podía ser verificada, pero pronto descubrieron algo que les resultó mucho más intrigante. Algunos sujetos, particularmente niños muy pequeños, parecían acceder a información sobre tecnologías y civilizaciones que no figuraban en ningún registro histórico oficial. Información que, sin embargo, mostraba una coherencia interna extraordinaria y en algunos casos describía principios científicos que la humanidad no descubriría hasta décadas después. Este testimonio me llevó a investigar más profundamente, y lo que encontré fue una red de documentos parcialmente desclasificados que mencionan proyectos con nombres en clave como Genetic Archive, Deep Memory y Ancestral Access. Documentos que hablan de la posibilidad de que la información no se almacene únicamente en el cerebro, sino también en el ADN mismo, en capas profundas de codificación genética que podrían contener registros de experiencias ancestrales. La idea, según estos textos, era que ciertos traumas colectivos o experiencias de gran impacto podrían quedar grabados en el código genético y transmitirse de generación en generación, emergiendo ocasionalmente en forma de recuerdos aparentemente inexplicables. Uno de los documentos más inquietantes que pude obtener, fechado en 1963 y procedente de un proyecto conjunto entre la CIA y el Instituto de Investigación Stanford, menciona específicamente casos de niños que describían estructuras megalíticas de ingeniería imposible y sistemas de control climático basados en resonancia cristalina.
El documento señala que estos niños no habían tenido acceso a información arqueológica especializada y que sus descripciones coincidían con hallazgos que en ese momento permanecían clasificados. La conclusión preliminar del informe sugería que estos niños podrían estar accediendo a lo que llamaban memoria genética colectiva, una especie de archivo biológico de experiencias humanas ancestrales. Pero hay algo más perturbador en estos documentos. Hablan de la identificación y seguimiento sistemático de individuos con estas capacidades. Mencionan programas de observación discreta y análisis longitudinal de personas que manifestaban recuerdos anómalos relacionados con civilizaciones perdidas. El objetivo declarado era comprender el mecanismo por el cual esta información se transmitía y, más importante aún, determinar si podía ser activada o controlada artificialmente, porque si existía realmente una forma de acceder a conocimientos tecnológicos de civilizaciones anteriores almacenados en nuestro propio ADN, las implicaciones militares y estratégicas serían inmensas. Un segundo testimonio que recibí, esta vez de una mujer que había trabajado como psicóloga militar en proyectos clasificados durante los años 70, me proporcionó detalles aún más específicos. Me contó sobre un programa llamado Project Looking Glass, diseñado para estudiar individuos que afirmaban tener recuerdos del mundo de antes. Según su testimonio, estos individuos no solo describían tecnologías avanzadas, sino también eventos cataclísmicos de proporciones planetarias. Hablaban de una civilización que había desarrollado formas de energía que nosotros apenas estamos comenzando a imaginar, de sistemas de comunicación basados en la manipulación directa de la conciencia, y de métodos de construcción que utilizaban la levitación controlada de materiales pesados. Lo más inquietante de su relato era que muchos de estos individuos describían el mismo evento final, una catástrofe que había borrado completamente esa civilización de la faz de la Tierra, dejando solo fragmentos dispersos y la información codificada en la memoria genética de los supervivientes. La psicóloga me explicó que los investigadores del proyecto habían llegado a la conclusión de que esta información no era producto de fantasías o delirios, sino que mostraba una consistencia y coherencia que sugerían la existencia de un registro histórico real, aunque inaccesible por medios convencionales. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente sombría. Según múltiples testimonios que he recogido a lo largo de los años, estos proyectos no se limitaban a estudiar pasivamente estos fenómenos. Existían también intentos activos de desencadenar estas memorias artificialmente, utilizando técnicas que iban desde la hipnosis profunda hasta métodos farmacológicos experimentales. El objetivo era crear lo que algunos documentos internos denominaban arqueólogos psíquicos, individuos capaces de acceder deliberadamente a información tecnológica de civilizaciones perdidas para aplicarla al desarrollo de nuevas armas y sistemas de defensa. Un ingeniero que trabajó brevemente en uno de estos proyectos antes de abandonarlo por motivos éticos, me confesó que habían logrado ciertos éxitos parciales. Algunos sujetos bajo influencia de protocolos específicos habían proporcionado descripciones detalladas de sistemas de propulsión que no utilizaban combustibles convencionales, de métodos de construcción que permitían crear estructuras masivas con una precisión milimétrica, y de formas de manipular la materia que desafiaban nuestra comprensión actual de la física. Pero el costo psicológico para estos individuos era devastador. Muchos desarrollaban trastornos mentales severos, y algunos simplemente perdían la capacidad de distinguir entre sus recuerdos personales y estas memorias ancestrales activadas artificialmente. La pregunta que surge naturalmente es por qué estos programas, si realmente existieron, se mantuvieron en secreto durante tanto tiempo. La respuesta que he encontrado es múltiple y compleja. Por un lado, existe el evidente interés militar en mantener cualquier ventaja tecnológica fuera del alcance de potencias rivales. Pero por otro lado, hay algo más profundo en juego. Estos proyectos tocaban cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad histórica y la posibilidad de que la versión oficial de nuestro pasado fuera incompleta o directamente errónea. Porque sí es cierto que existió una civilización avanzada antes de la que conocemos oficialmente, sí es cierto que esa civilización fue destruida por algún cataclismo de proporciones planetarias. Entonces tenemos que replantearnos todo lo que creemos saber sobre nuestro origen como especie y sobre nuestro lugar en el universo.
Y esas son preguntas que ciertos sectores de poder prefieren mantener sin respuesta, al menos por ahora. Los testimonios que he recogido sugieren que algunos de estos proyectos continúan activos, aunque bajo diferentes nombres y con métodos más sofisticados. La búsqueda de esa información ancestral codificada en nuestros genes no se ha detenido, solo se ha vuelto más discreta, más selectiva. Y mientras tanto, los niños siguen recordando, siguen describiendo mundos que oficialmente nunca existieron, tecnologías que supuestamente nunca se desarrollaron. Continúan siendo los testigos involuntarios de una historia que alguien en algún momento decidió que debía permanecer enterrada en las profundidades del olvido. Pero hay algo más inquietante aún. Estos ecos del pasado no se limitan a los recuerdos fragmentados de niños pequeños. En las últimas décadas, hemos presenciado una aceleración extraordinaria de fenómenos que desafían cualquier explicación convencional. Avistamientos de objetos que vuelan con tecnologías que nuestra ciencia apenas puede imaginar. Encuentros con seres que parecen surgidos de otra era, de otro mundo, de otra realidad completamente diferente a la nuestra. Durante años he recopilado testimonios de personas que han vivido experiencias extraordinarias. Hombres y mujeres comunes, sin nada que ganar y mucho que perder, que han decidido contar lo que vieron, lo que experimentaron. Y cuando analizas estos relatos con detenimiento, cuando los despojas del sensacionalismo y te quedas únicamente con los hechos, emerge un patrón perturbador. Los seres descritos, las tecnologías observadas, los conocimientos transmitidos, todo encaja de manera casi perfecta con las descripciones que encontramos en textos antiguos que hablan de civilizaciones anteriores a la nuestra. Un ingeniero aeronáutico me contó una vez sobre un encuentro que cambió por completo su percepción de la realidad. Era una noche de julio, cerca de Cuenca. Había salido a observar las estrellas cuando vio descender una luz que inicialmente pensó que podría ser un meteorito, pero la luz se detuvo. Se mantuvo suspendida a unos 30 metros del suelo, completamente silenciosa. Me describió el objeto con la precisión técnica que cabría esperar de alguien con su formación. Una superficie que parecía absorber la luz más que reflejarla, una forma que desafiaba los principios básicos de la aerodinámica, una tecnología que operaba sin ningún sistema de propulsión visible. Pero lo más extraordinario vino después. Del objeto descendieron dos figuras. No eran extraterrestres en el sentido cinematográfico que todos tenemos en mente. Eran seres humanoides, altos, de aspecto majestuoso, vestidos con ropajes que parecían hechos de luz solidificada. Uno de ellos se dirigió telepáticamente a este hombre y le transmitió algo que me estremeció cuando me lo contó. Le dijo que la humanidad estaba viviendo el mismo ciclo que ya se había repetido antes, que la Tierra había albergado civilizaciones avanzadas que habían alcanzado un punto de desarrollo tecnológico similar al nuestro, y que todas habían desaparecido cuando llegaron al límite de lo que este ser llamó la tolerancia cósmica. Este ingeniero, un hombre racional, educado, sin antecedentes de fantasías o delirios, me describió cómo recibió imágenes mentales de ciudades magníficas, construidas con materiales desconocidos, de seres humanos que dominaban energías que nosotros apenas comenzamos a comprender, de una civilización que había alcanzado las estrellas mucho antes de que existiera la primera escritura conocida. Y luego la destrucción, un cataclismo que no fue natural, sino una intervención directa de fuerzas superiores que decidieron que esa civilización había ido demasiado lejos. Casualidad, tal vez, pero este testimonio no está aislado. En los últimos 30 años he documentado cientos de experiencias similares. Contactados de diferentes países, culturas y trasfondos educativos que reciben el mismo tipo de información. Todos hablan de ciclos civilizatorios, de humanidades anteriores, de tecnologías perdidas. Todos mencionan una supervisión constante por parte de inteligencias superiores que intervienen cuando una civilización alcanza ciertos límites de desarrollo. Lo más perturbador es la consistencia temporal de estos encuentros. No se distribuyen aleatoriamente a lo largo de las décadas. Hay picos, concentraciones específicas que coinciden con momentos de crisis o transformación en nuestra civilización. Los años de mayor actividad nuclear, los periodos de mayor tensión geopolítica, los momentos de avances tecnológicos más significativos.
como si estos seres, estas inteligencias, estuvieran monitoreando nuestro progreso y evaluando constantemente si estamos acercándonos peligrosamente al punto de no retorno. Una psicóloga de Barcelona me compartió el caso de varios de sus pacientes que, sin conocerse entre ellos, comenzaron a tener sueños similares después de experiencias de contacto. Sueños en los que veían la Tierra desde el espacio, pero no la Tierra actual. Una Tierra diferente, con continentes que no existen en nuestros mapas, con ciudades de cristal y metal que se elevaban hacia las nubes, con océanos de colores que jamás hemos visto. En estos sueños, una voz les explicaba que estaban viendo lo que fue antes, los mundos que habían existido en el mismo planeta que ahora habitamos nosotros. Pero lo más impactante de estos sueños compartidos era la información adicional que recibían. La voz les contaba cómo cada una de estas civilizaciones había desarrollado capacidades que nosotros consideraríamos sobrenaturales. Telepatía, telequinesis, capacidad de manipular la materia a nivel molecular, viajes instantáneos a través del espacio y el tiempo, tecnologías basadas no en la mecánica, sino en la conciencia misma. Y todas habían llegado al mismo punto crítico donde su poder se había vuelto una amenaza para el equilibrio del cosmos. Estos patrones se repiten con una consistencia que resulta imposible de ignorar. Ingenieros que reciben conocimientos técnicos sobre energías que nuestra física actual no puede explicar. Médicos que experimentan visiones de procedimientos curativos, que utilizan frecuencias de luz y sonido de maneras que desconocemos por completo. Artistas que canalizan obras que parecen proceder de estéticas que no pertenecen a ninguna cultura terrestre conocida. Y todos estos contactados coinciden en algo fundamental. Reciben la información de que estamos aproximándonos rápidamente al final de nuestro propio ciclo civilizatorio. No necesariamente a través de una guerra nuclear o un colapso ecológico, aunque esas posibilidades permanecen latentes. El final vendría, según estas fuentes, cuando alcancemos el mismo nivel de desarrollo tecnológico y espiritual que alcanzaron las civilizaciones anteriores, cuando nuestro poder se vuelva tan grande que represente una amenaza para realidades que trascienden nuestro planeta. Un físico de partículas me confesó una vez que después de su experiencia de contacto comenzó a entender su trabajo de manera completamente diferente. Los experimentos que realizaba en aceleradores de partículas ya no le parecían simples investigaciones científicas, sino pasos hacia el dominio de fuerzas que podrían tener consecuencias impredecibles. Me dijo que había recibido la advertencia de que cada vez que dividimos la materia en niveles más profundos, cada vez que manipulamos las fuerzas fundamentales del universo, nos acercamos a un umbral que otras civilizaciones ya habían cruzado antes que nosotros. La aceleración de estos fenómenos en las últimas décadas no parece casual. Coincide exactamente con nuestros avances más significativos en física cuántica, inteligencia artificial, manipulación genética y exploración espacial. Como si nuestro progreso tecnológico estuviera activando algún tipo de protocolo de supervisión que ha permanecido latente durante milenios. ¿Es posible que los llamados extraterrestres, que tantas personas afirman haber encontrado, sean en realidad supervivientes de esas civilizaciones anteriores? Seres que lograron trascender la destrucción de sus mundos y que ahora nos observan desde dimensiones o realidades paralelas, tratando de advertirnos sobre el destino que nos aguarda si seguimos el mismo camino que ellos siguieron. Los testimonios sugieren algo aún más extraordinario. Estos seres no solo nos observan, sino que parecen estar seleccionando cuidadosamente a determinadas personas para transmitirles fragmentos de la verdadera historia de nuestro planeta. Una historia donde la humanidad actual no es la primera civilización inteligente que ha florecido en la Tierra, sino simplemente la más reciente en una larga secuencia de experimentos cósmicos que han culminado siempre en el mismo resultado final. Y mientras estos contactados continúan recibiendo información sobre nuestro pasado oculto y nuestro futuro probable, el mundo oficial sigue negando la posibilidad de que estos encuentros sean reales. Pero las señales están ahí, visibles para quienes se atreven a mirar más allá de las explicaciones convencionales. Hay algo profundamente inquietante en la forma como ciertos temas desaparecen de la conversación pública, como si una mano invisible dirigiera el flujo de información hacia aguas más seguras y menos turbulentas. Durante años de investigación he observado un patrón que se repite con una precisión casi matemática. Cada vez que alguien se acerca demasiado a las evidencias de mundos anteriores,
Cada vez que un científico respetado comienza a hacer preguntas incómodas sobre los vacíos en nuestro registro arqueológico, o cuando un religioso de alto rango sugiere que quizá la historia bíblica sea más literal de lo que hemos interpretado, algo sucede. Sus carreras se desvían, sus publicaciones encuentran obstáculos inexplicables, o simplemente se produce ese silencio institucional que ahoga cualquier debate antes de que pueda comenzar. No estoy hablando de teorías conspirativas en el sentido popular del término, me refiero a algo mucho más sutil y paradójicamente más evidente. Es el pacto no escrito entre las instituciones que tradicionalmente han competido por explicar nuestra realidad, la religión organizada y la ciencia oficial. Dos sistemas aparentemente opuestos que, sin embargo, han encontrado un terreno común en mantener ciertas verdades alejadas del alcance público. Y la razón de esta colaboración silenciosa es más profunda de lo que podríamos imaginar. Recuerdo vívidamente mi conversación con el padre Miguel Ángel, un jesuita que había dedicado décadas al estudio de textos apócrifos y documentos vaticanos de acceso restringido. Hablamos en los jardines de un convento en las afueras de Roma, bajo la sombra de árboles centenarios que parecían guardar sus propios secretos. Sus palabras aún resuenan en mi memoria con una claridad perturbadora. Benítez me dijo con esa cadencia pausada que caracteriza a quienes han reflexionado profundamente sobre verdades difíciles. La Iglesia no niega la existencia de mundos anteriores, porque dude de su veracidad. Los niega porque comprende perfectamente las implicaciones de aceptarlos públicamente. Me explicó que en los archivos secretos del Vaticano existen documentos que describen no solo la destrucción del mundo anterior a Adán, sino también las señales que precederían la destrucción del nuestro. Textos que hablan de ciclos cósmicos, de humanidades que florecen y desaparecen según patrones que escapan a nuestro control y comprensión. Si la gente supiera que nuestro mundo es tan temporal como el anterior, continuó el padre Miguel Ángel, si comprendiera que las civilizaciones, por muy avanzadas que sean, pueden ser borradas del mapa cósmico como quien limpia una pizarra, el orden social tal como lo conocemos se desmoronaría en cuestión de décadas. Sus palabras cobraron un sentido aún más profundo cuando conocí al Dr. Harrison Webb, un geólogo de prestigio internacional que había trabajado en proyectos clasificados para varios gobiernos. Webb había renunciado a su carrera académica después de encontrarse repetidamente con evidencias que no podía publicar, descubrimientos que contradecían no solo la cronología oficial de la Tierra, sino la propia naturaleza de los cambios geológicos. Hay estratos que no deberían existir, me confesó durante una larga conversación en su modesta casa de campo, lejos de los círculos académicos donde una vez había brillado. Formaciones rocosas que sugieren cambios catastróficos ocurridos en periodos imposiblemente cortos, como si el planeta hubiera sido literalmente rehecho en cuestión de días o semanas. No millones de años. Webb me mostró fotografías y análisis que había logrado conservar antes de que le fueran confiscados. Imágenes de fósiles encontrados en lugares donde no deberían estar, de estructuras cristalinas que parecían haber sido creadas bajo condiciones que no existen en nuestro planeta actual, de sedimentos que contaban una historia completamente diferente a la que aparece en los libros de texto. La comunidad científica no rechaza estos hallazgos por ignorancia, me explicó mientras observábamos las imágenes a la luz de la tarde. Los rechaza porque reconocer su autenticidad implicaría admitir que nuestra comprensión de la historia terrestre es fundamentalmente incorrecta, y que las fuerzas capaces de remodelar un mundo completo siguen activas en el universo. El mecanismo de supresión es más sofisticado de lo que la mayoría imagina. No se trata de censura directa, sino de algo que Webb describió como gestión de narrativa. Los descubrimientos incómodos no se niegan frontalmente, simplemente se reinterpretan hasta que encajan en el marco conceptual aceptable, se archivan indefinidamente para estudios posteriores, o se desacreditan mediante la aplicación selectiva de estándares de evidencia que, curiosamente, no se aplican a los hallazgos que confirman la versión oficial de la realidad. Pero quizá el testimonio más perturbador llegó de una fuente completamente inesperada, la hermana Claire Dubois, una monja benedictina que había servido como traductora en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Durante su trabajo con documentos antiguos,
había tenido acceso a correspondencia entre altos dignatarios de la Iglesia que revelaba la existencia de lo que ella llamó el Protocolo del Silencio, un conjunto de directrices no escritas pero rigurosamente seguidas para manejar cualquier información que pudiera sugerir que la historia humana es cíclica, que las intervenciones divinas son literales y periódicas, o que nuestro mundo actual está sujeto a las mismas leyes cósmicas que destruyeron el anterior. Comprenda, señor Benítez, me dijo durante nuestra conversación en un pequeño café parisino, hablando en voz baja como quien comparte un secreto peligroso. No es que la Iglesia dude de la existencia de Dios o de su capacidad para intervenir en la historia humana. Es precisamente porque cree en ello que mantiene estas verdades bajo control. Si la humanidad comprendiera que Dios no solo puede borrar civilizaciones, sino que lo ha hecho antes y podría hacerlo nuevamente, la relación entre la divinidad y la humanidad cambiaría radicalmente. La hermana Dubois me habló de reuniones secretas entre representantes vaticanos y líderes científicos, encuentros donde se discutían abiertamente los descubrimientos que el público jamás conocería. Sesiones donde teólogos y físicos colaboraban para encontrar formas de mantener separados los dominios de la fe y la ciencia, no porque fueran incompatibles, sino porque su convergencia hacia las mismas conclusiones sobre la naturaleza cíclica de la realidad era demasiado perturbadora para el orden establecido. El patrón se repite con una consistencia que desafía la casualidad. Cada vez que un descubrimiento amenaza con revelar la verdadera antigüedad de la civilización humana, cada vez que se encuentran evidencias de conocimientos avanzados en períodos primitivos, cada vez que alguien sugiere que los textos religiosos podrían estar describiendo eventos literales en lugar de metáforas. Las instituciones de poder actúan con una coordinación que revela la existencia de acuerdos profundos entre aparentes adversarios ideológicos. Y detrás de este pacto del silencio yace una verdad que resulta más aterradora que cualquier ficción, la comprensión de que nuestro mundo, con toda su complejidad tecnológica y social, es tan vulnerable como el que fue borrado antes que nosotros, que las fuerzas capaces de crear y destruir civilizaciones completas no pertenecen al pasado remoto, sino que permanecen activas en el presente, observando, evaluando, decidiendo. Los pocos que han roto este pacto del silencio han pagado un precio considerable: carreras destruidas, reputaciones arruinadas, aislamiento social. Pero sus testimonios confluyen hacia una realidad que no puede ignorarse indefinidamente, que la historia oficial de nuestro mundo es una versión editada y censurada de algo mucho más extraordinario y, al mismo tiempo, mucho más precario de lo que nos han enseñado a creer. Y es precisamente esa precariedad la que me lleva a formular la pregunta más incómoda de toda esta investigación. Después de años estudiando los testimonios sobre mundos anteriores, después de analizar los patrones de destrucción y renovación que parecen repetirse en ciclos cósmicos, surge una interrogante que me ha quitado más de una noche de sueño. ¿Somos nosotros el próximo mundo que Dios tendrá que borrar? No es una pregunta que me haga con ligereza, tampoco es el resultado de una mente apocalíptica buscando profetizar desastres. Es, más bien, la conclusión natural de quien ha observado demasiados patrones, demasiadas coincidencias, demasiadas señales que parecen converger hacia un punto de inflexión que ya no podemos ignorar. Porque si algo he aprendido durante estos años de investigación es que la historia no es lineal, que los ciclos se repiten, y que las señales de advertencia siempre están ahí para quienes saben verlas. Miren a su alrededor por un momento. Observen el mundo tal como es hoy, no como nos lo pintan los medios ni como nos gustaría que fuera, sino tal como realmente es. La violencia ha alcanzado niveles que parecían impensables hace apenas unas décadas. No hablo solo de guerras o conflictos armados, que también, sino de algo más profundo y más perturbador: la violencia como forma de vida, la crueldad como entretenimiento, el sufrimiento ajeno convertido en espectáculo. Hemos normalizado niveles de agresión que en otros tiempos habrían sido considerados aberrantes. Y no es solo la violencia física, es la violencia del pensamiento, la agresión ideológica, el odio como combustible de las redes sociales. Hemos creado un mundo donde la diferencia de opinión se convierte en enemistad mortal, donde el diálogo ha sido sustituido por la imposición, donde la tolerancia ha dado paso a una intolerancia que se disfraza de virtud. ¿Les recuerda esto algo? ¿No les suena familiar este patrón de descomposición moral y social?
Los antiguos textos que hablan de mundos anteriores mencionan siempre un elemento común antes de cada destrucción: la corrupción generalizada, no solo en las instituciones, sino en el corazón mismo de los seres humanos. La pérdida de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la confusión de valores que lleva a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y cuando observo nuestro mundo contemporáneo, cuando veo cómo hemos invertido tantos principios fundamentales, cuando compruebo cómo se premia la mediocridad y se castiga la excelencia, no puedo evitar preguntarme si estamos transitando por el mismo sendero que condujeron a esas civilizaciones anteriores hacia su final. Pero hay algo más inquietante aún. Los testimonios que he recogido a lo largo de estos años no solo hablan de destrucciones pasadas. Algunos de estos individuos, aquellos que afirman haber tenido contacto directo con esas inteligencias superiores, mencionan también advertencias sobre el futuro, advertencias sobre nuestro futuro. Y lo que dicen es escalofriante en su simplicidad, que estamos repitiendo exactamente los mismos errores que llevaron a la desaparición de los mundos anteriores. El deterioro ambiental que hemos provocado no tiene precedentes en la historia conocida de nuestro planeta. Hemos alterado el clima, contaminado los océanos, envenenado la tierra, extinguido especies a un ritmo que los científicos califican como la sexta extinción masiva. Y lo hemos hecho en un periodo de tiempo ridículamente corto en términos geológicos. Es como si tuviéramos prisa por destruir las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Pero quizás lo más alarmante no es lo que estamos haciendo con nuestro entorno, sino lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Hemos desarrollado tecnologías que pueden alterar la estructura misma de la vida, que pueden modificar el código genético de los seres vivos, que pueden crear formas de vida artificial. Y lo estamos haciendo sin una reflexión ética profunda, sin considerar las consecuencias a largo plazo, sin preguntarnos si tenemos derecho moral a jugar con los fundamentos de la creación. Los testimonios que he recogido hablan de civilizaciones anteriores que también alcanzaron niveles tecnológicos extraordinarios, que también creyeron tener el poder de mejorar la creación, que también pensaron que podían superar a Dios en su propio juego. Y todas ellas, sin excepción, terminaron siendo borradas cuando sus experimentos amenazaron con contaminar el plan divino de manera irreversible. ¿Estamos nosotros en ese mismo punto? ¿Hemos cruzado ya la línea que separa el progreso legítimo de la arrogancia cósmica? Cuando veo los avances en inteligencia artificial, cuando leo sobre experimentos de modificación genética, cuando observo cómo estamos creando realidades virtuales que compiten con la realidad misma, no puedo evitar sentir que estamos caminando por el filo de una navaja que otros ya cayeron antes que nosotros. Y está también el tema de la conciencia espiritual. Los textos antiguos sugieren que las destrucciones anteriores coincidieron siempre con periodos de decadencia espiritual masiva, con la pérdida del sentido de lo sagrado, con el olvido de la conexión entre el ser humano y su creador. Observen nuestro mundo. Hemos construido una civilización que funciona como si Dios no existiera, que ha sustituido la búsqueda espiritual por el consumismo, que ha cambiado la trascendencia por el entretenimiento. No digo esto desde una perspectiva religiosa dogmática, hablo desde la observación de patrones que se repiten a lo largo de la historia. Cada vez que una civilización pierde el sentido de lo sagrado, cada vez que reduce la existencia a puro materialismo, cada vez que confunde el conocimiento técnico con la sabiduría, parece activar mecanismos de autodestrucción que terminan por borrarla del mapa. Pero aquí viene lo más inquietante de todo. Algunos de los testimonios que he recogido sugieren que los ciclos de destrucción y renovación no son accidentales, que forman parte de un plan más amplio, de un proceso de evolución cósmica que trasciende nuestra comprensión. Según estas fuentes, cada civilización que alcanza cierto nivel de desarrollo se enfrenta a una prueba fundamental. Puede elegir el camino de la sabiduría y la armonía con el orden cósmico, o puede seguir el sendero de la arrogancia y la autodestrucción. Y esa elección, dicen estos testimonios, nunca es colectiva, nunca es toda una civilización la que decide su destino de manera unánime. Siempre hay quienes eligen la luz y quienes eligen las tinieblas. Siempre hay quienes comprenden las advertencias y quienes las ignoran. Siempre hay quienes se preparan para la transformación y quienes se aferran desesperadamente a un mundo que ya está muriendo. La pregunta entonces no es si nuestro mundo será borrado. La pregunta es si nosotros, individualmente, estaremos preparados para lo que viene después.
porque si los testimonios que he recogido son ciertos, si realmente existe un patrón de renovación cósmica que trasciende la muerte y la destrucción, entonces lo que importa no es evitar el final de este mundo, sino estar listos para el comienzo del siguiente. Y esa preparación, según todo lo que he aprendido durante estos años, no es tecnológica ni material, es espiritual, es moral. Es la preparación de la conciencia para enfrentar realidades que trascienden todo lo que creemos conocer sobre la existencia, el tiempo y el propósito de la vida humana en el cosmos. Tal vez por eso los testimonios sobre mundos anteriores han sido silenciados durante tanto tiempo. Tal vez por eso resultan tan molestos para quienes controlan la información y el conocimiento oficiales, porque no solo nos dicen que hemos estado equivocados sobre nuestro pasado, nos dicen también que podríamos estar equivocados sobre nuestro futuro, y eso, para quienes han construido su poder sobre la base de una realidad falsa, es simplemente intolerable. Pero la verdad tiene una forma peculiar de abrirse camino, sin importar cuánto se la trate de suprimir. Y quizás, solo quizás, todavía estemos a tiempo de aprender de los errores de quienes nos precedieron en esta extraordinaria aventura de la conciencia que llamamos vida humana.